Hola, mi nombre es Laura. En esta oportunidad quiero explicarles cómo hallar la densidad de siembra en los cultivos. Bueno, antes de comenzar quiero definir lo que es la palabra densidad, ¿no? Para tener en cuenta. En ecología, la palabra densidad se refiere al número de individuos de una especie que existen por unidad de área. Ahora, nos preguntamos seguro cuál es la importancia de la densidad de siembra en los cultivos. Bueno, su importancia se basa en que al momento que se va a realizar una plantación nueva, una de las cosas importantes que debe tener en cuenta tanto el productor como el técnico es determinar el número de plantas que se va a requerir para sembrar. Es decir, la cantidad necesaria y exacta de plantas que se va o que va a ingresar en una hectárea, o ya sea en media hectárea o en 2 hectáreas de terreno, ¿no? Y así poder lograr la eficiencia, ya que posterior a ello se va a necesitar de estos datos de número de plantas para poder calcular o realizar paquetes de fertilización destinados al cultivo y también realizar monitoreos ya sea de incidencia de plagas o enfermedades y también para conocer, ¿no?, el rendimiento de las cosechas. Bueno, definiendo esos conceptos y aclarando la importancia, voy a pasar a mencionar los tipos de siembra que existen, ¿no? El primer tipo de siembra que voy a hablar es la siembra rectangular. Luego también está la siembra tres bolillos. Y luego la siembra tipo marco cuadrado. Existen otros tipos de siembra, pero en este caso he tratado de considerar los más importantes o las siembras que se pueden utilizar para diferentes tipos de cultivos, ¿no? La siembra rectangular. Bueno, se le conoce así porque las plantas se encuentran situadas en el vértice, ¿no?, de un rectángulo, en el cual la distancia entre plantas es más corta que la distancia entre surcos. Para poder hallar este tipo de siembra, utiliza la siguiente fórmula que podemos observar en la imagen. Ahora, para poder entender un poco más la fórmula, he considerado aquí un ejemplo que dice que el productor quiere sembrar café, su nombre científico es Coffea arábica, en una hectárea, ¿no?, a una distancia de 1 metro entre plantas y 2 metros entre surco, como se puede observar aquí en la imagen, para que se puedan guiar. Y ahora nos pide calcular cuántas plantas se va a requerir para la siembra. Bueno, aquí vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? El número de plantas va a ser igual a, en una hectárea, que está expresada en metros cuadrados, es 10.000 metros, ¿no? 10.000 metros cuadrados hacen una hectárea. Esto lo vamos a dividir, dice, entre la distancia entre plantas, que nos dice que es 1 metro, por la distancia entre surcos, que va a ser 2 metros, ¿no? Y haciendo esta operación vamos a tener que vamos a pasar, ¿no?, el 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, multiplicamos, ¿no?, la distancia de plantas entre la distancia entre surcos, que va a ser 2. Y ahora, haciendo esta división, vamos a obtener 5.000, ¿no? 5.000 plantas que van a ingresar en una hectárea de terreno. En este caso, 5.000 plantas, no, de café. Y también se puede utilizar para otros tipos de cultivos, pero en este caso hemos hecho un ejemplo con el cultivo de café. El tipo de siembra tres bolillos se le conoce así por la forma en cómo están distribuidas, ¿no?, las plantas, en el cual están formando lo que es un triángulo, ¿no? En este caso es un triángulo equilátero, ya que sus tres lados son iguales. La ventaja de este tipo de siembra es que se puede aprovechar una buena distribución de las plantas y que la densidad también del cultivo de las plantas es mayor en comparación de tipo de siembra de marco cuadrado o marco rectangular. Podemos observar la fórmula que nos va a servir para poder hallar, ¿no?, la densidad de siembra en tres bolillos.
Y ahora he considerado también un ejemplo para poder reemplazar la fórmula y poder entender un poquito más. La fórmula, el ejemplo dice, el productor quiere sembrar plátano en una hectárea de terreno, ¿no? A una distancia de 2,5 metros entre plantas y 2,5 metros entre surco. Ahora nos piden calcular cuántas plantas va a requerir se va a requerir, ¿no?, para la siembra en una hectárea. Reemplazando la fórmula, tenemos aquí, por ejemplo, en una hectárea sabemos que hay 10.000 metros cuadrados, ¿no? Esto vamos a dividirlo según la fórmula, dice la distancia entre plantas, que es 2,5, por la distancia entre surcos, ¿no?, que también es 2,5. Ahora esto se va a multiplicar por una constante, ¿no?, que es el 15%, es el 15% más del número de plantas, ¿no?, que es 1,154. Esto es una constante que nunca va a cambiar, que siempre se va a tener que utilizar para poder hallar, ya sea en cultivos de plátano o en otros cultivos. Ahora, reemplazando, realizando la operación, tenemos que 10.000 metros cuadrados entre, me van a disculpar por la letra, entre, aquí tenemos 6.25, 2,5 por 2,5 nos da 6.25, por la constante, ¿no?, que va a ser 1,154. Y realizando esta operación vamos a tener 10.000 metros cuadrados entre 7.2125. Realizando la división vamos a obtener 1.387 plantas que van a entrar en una hectárea, ¿no? En este caso plantas de plátano. Se va a necesitar 1.387 colinos de plátano para poder nosotros sembrar en una hectárea de terreno, ¿no? Bueno, ya para finalizar está el tipo de siembra marco cuadrado, en el cual se le conoce así porque la distancia entre plantas y con la distancia entre surcos son la misma distancia, y eso hace que se forme un cuadrado, ¿no? Para poder hallar esta densidad vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿no?, que es igual a las fórmulas anteriores, simplemente en el tipo de siembra de 3 bolillos está la constante, ¿no?, que hay que grabar, pero lo demás es muy similar. Ahora, para poder entender y que quede un poquito más claro lo que ya está, vamos a emplear el siguiente ejemplo, ¿no?, como los demás. Aquí el ejemplo dice que el productor quiere sembrar lechuga, en este caso en media hectárea de terreno, a una distancia de 40 centímetros entre plantas y 40 centímetros entre surco, ¿no? Ahora nos pide calcular cuántas plantas se va a requerir para la siembra. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? El número de plantas va a ser igual al área de terreno. En este caso ya no va a ser 10.000 metros cuadrados, sino la mitad, ¿no?, que va a ser 5.000, ya que estamos hablando de media hectárea. 5.000 metros cuadrados entre el área del cultivo va a ser igual, ¿no?, como lo demás que hemos estado empleando. Vamos a multiplicar 40 centímetros, en este caso expresado en metros va a ser 0,40 por 0,40. Ya haciendo esta multiplicación vamos a tener 5.000 metros cuadrados, que es media hectárea, entre 0,16. Y ahora, realizando esta división, vamos a tener una cantidad o un número total de plantas que se va a requerir en media hectárea, que va a ser 31.250. 31.250 plantas de lechuga que se va a necesitar, ¿no?, para poder sembrar en media hectárea de terreno.
Y así también se puede utilizar para otros tipos de cultivos, no solamente para cultivos de hortalizas, sino también puede ser para cultivos de frutales que quieran sembrarse en este tipo de siembra, ¿no? Bueno amigos, muchas gracias por su atención. Eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Y si tienen alguna duda o algo no ha quedado claro, me lo hacen llegar en los comentarios. Yo estaré muy atenta. Y bueno, quiero que se cuiden y les mando un abrazo muy grande a cada uno de ustedes.